les guarde, Dios me los bendiga. Gracias por estar aquí en este lugar. No estar aquí reunidos. Amén. Diga a la persona que tiene a su lado, qué bueno estar con usted. Alabando al Señor, aleluya. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos en esta hora. Que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí en este lugar. Amén. Bienvenida a la pastora Zuli Latino, la esposa del pastor Guillermo Jacome. Están allá pastoreando en Villavicencio y en Pompeya. Dios le bendiga, hermana, bienvenida. Qué gusto tenerla acá. Alabado sea el Señor, aleluya. Bendito sea su santo nombre. Vamos a meditar un poquito en la palabra, hermanos, y aleluya, vamos a ir a la palabra. Quiero invitarle que abra su Biblia, por favor, en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 6 hasta el 11. Amén. Vamos a leer la palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 6 al 11. ¿Tenemos, hermanos? ¿Tenemos la palabra? Amén. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó, una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo en todos. Amén. Cierre sus ojos, por favor, hermano, incline su rostro y dígale: Señor, yo quiero que tú me hables. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te pido que hables al interno de nuestro corazón, que tu palabra corra y sea glorificada en gran manera. Señor Dios Todopoderoso, háblanos, enséñanos, ministranos. Yo pongo mi vida, Señor, en tus manos, en tu presencia. Señor del cielo, enséñanos hoy. Enséñanos, Señor. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo el que nos ministre en esta noche. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito eres tú, Señor Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Te alabo, Padre bueno. Aleluya. Gracias. Amén, amén y amén. Aleluya. Me llama la atención, hermano, cuando leemos esta porción y en el versículo 9 dice el apóstol Pablo: no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Amén. Amén, hermanos. Pareciera que es tan normal que en cualquier lado se vean malos hábitos y muchas veces se minimiza este gran problema y se quiere hacer algún problema, o se lo quiere hacer como un problema social y no espiritual. Y eso es lo tremendo, hermanos. Pero la realidad es que el problema de los malos hábitos debería tener nuestra mayor atención de lo que parece. Mire lo que dice el apóstol Pablo en este pasaje, que la ira
la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia a causa de estas cosas. Amén. ¿Qué se va a desatar? La ira de Dios, hermano. Se va a desatar la ira de Dios. Y comienza a enumerar una serie de cosas. Habla de la ira, habla del enojo, habla de la malicia, maledicencia, lenguaje soez, las mentiras. Y él dice, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Entonces habla también de malos hábitos. Amén. Mire que por los malos hábitos la ira de Dios viene a la gente. Y en verdad que es algo que nosotros debemos de poner atención. Hermano, nosotros tenemos algunos hábitos. Y si hay buenos hábitos, también hay malos hábitos. Y estamos comprobando por la palabra del Señor, hermano, que por los malos hábitos viene ¿qué? La ira de Dios. Diga conmigo, la ira de Dios. Aleluya. Para que nosotros podamos entender, hermano, muy bien esto, el significado de esto, hermano, es tan importante que los podamos tener. Hábitos viene de la palabra praxis, que significa prácticas, obras o prácticas que se hace de costumbre. Y partiendo de esta definición, nosotros podemos desarrollar algo muy importante. Vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios 15, versículo 31 al 33. Permítame, por favor, leer este pasaje. Dice la Biblia: os aseguro la satisfacción que siento por vosotros en Cristo Jesús nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen, ¿qué cosa? ¿Qué dañan? Las buenas costumbres. Las malas compañías dañan las buenas costumbres. De ahí, hermano, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con quién yo me estoy amistando, con quién me estoy yo acercando más. Hermano, qué lindo es una persona cuando Dios lo rescata, cuando Dios lo salva, cuando Dios lo transforma, cuando quita esa vida antigua y comienza en él a nacer una vida nueva. Pero de pronto, hermano, se apunta con alguien que no le conviene. Y dice la Biblia que las malas compañías dañan las buenas costumbres, corrompen las buenas costumbres. Mire qué terrible declaración la que está haciendo el apóstol Pablo aquí, hermanos. Buenas costumbres. Esto nos deja ver que las costumbres, hermano, también se dividen en buenas y están en malas costumbres. Pero para estudiar con mayor exactitud, veamos tres aspectos. Quiero que miremos en esta noche. ¿Qué es una costumbre? ¿Qué son las buenas costumbres y qué son las malas costumbres? Y en tercer lugar, ¿cómo tener una buena costumbre o cómo tener buenas costumbres? Amén. Desarrollamos el tema en esta noche. ¿Qué es una costumbre? Hay algunas palabras que definen costumbre aquí en la Biblia, pero en sí el conjunto de todas estas palabras no se las voy a anunciar para ganar más tiempo. Pero en resumen, costumbre es la manera, es el estilo, la forma habituada por el uso cotidiano o diario, los hábitos morales o el modo o el estilo que nosotros llevamos de vivir. Eso es la costumbre. Ahora, hay buenas y malas costumbres, pero en realidad de esto es que hermano, uno tiene que aprender a discernir, entender qué costumbres yo tengo o qué hábitos yo tengo. Si son buenos, pues alabado sea el Señor. La Biblia dice que hay que desechar lo malo y hay que agarrar lo bueno. Amén. Amén, hermanos. Para vencer las malas costumbres es necesario entonces conocerlas. Conozcamos algunas malas costumbres que se nos ha vuelto a nosotros como un hábito, como un estilo de vida. Y si bueno, yo
que tengo una mala costumbre, pues sería bueno que la desechemos, porque hemos leído por la palabra que dice que por estas cosas viene la ira de Dios. Amén. Amén, hermanos. Mire, Hebreos capítulo 10, versículo 25, primera mala costumbre. ¿Qué dice aquí la Biblia? Usted conoce ese versículo, hermano. Hebreos capítulo 10, versículo 25, nos dice la palabra del Señor, aleluya: no dejando de congregarnos como algunos tienen, ¿por qué? Por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Oiga, qué tremendo esto, hermano. Qué tremendo esto. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Se les ha hecho costumbre, hermano. Algunos dejan de congregarse. Algunos dicen, no, es que yo en mi casa lo busco al Señor, en mi casa yo oro, en mi casa yo ayuno, en mi casa yo danzo, en mi casa yo alabo al Señor, en mi casa me predico hasta yo mismo. Pues yo le creo, hermano, sí, está muy bien que eso lo siga haciendo, alabado sea el Señor. Pero, hermano, la Biblia dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y les recuerdo una vez más que por estas cosas viene la ira de Dios. Oye, hermano, por eso es que hay tanto impío en este tiempo. A Dios que no hay impío. Pero, hermano, ¿qué mundo de impíos? ¿Cuáles son los impíos? Que conociendo la palabra hacen lo contrario a la palabra. Ese es un impío. Amén. Hermano, yo conozco la palabra y el Señor me dice que no debo dejar de congregar. Y yo conozco esta palabra y yo digo, la voy a hacer por obra. Pero algunos dicen, yo no voy más a la iglesia, yo no quiero ir más a la iglesia, estoy cansado de la iglesia, me quedo en casa. ¿Y en dónde está la palabra entonces, hermano? Recuerda que la ira de Dios puede venir sobre su vida por causa de estas cosas. Entonces, si se nos quiere hacer por costumbre esto, hermano, desechémosla en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Yo me pongo de acuerdo con la palabra. Yo no estoy poniendo aquí algo que me estoy inventando. No, yo me pongo de acuerdo con la palabra. Y aquí la palabra me dice que no debo dejar de ¿qué? De congregarme, porque esto se le vuelve costumbre a algunas personas. Y es más, dice, exhortémonos unos a otros, sabiendo que el día se acerca. ¿Qué día estamos esperando nosotros, hermano? El día de San Valentín, el día del amor y la amistad, el día de mi cumpleaños. ¿Qué estamos esperando, hermano? Estamos esperando la venida de Cristo Jesús, aleluya. Eso es lo que está esperando la iglesia. Amén. Entonces, pues la Biblia me dice, hermano, que tomemos esa costumbre. Esa costumbre es mala. Es mala. Ay, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Hermano, no, esto se debe de convertir en nosotros como algo más maravilloso. Que digamos, ay, ¿a qué horas llega? ¿A qué horas llega martes? ¿A qué horas llega a las 7 de la noche para ir a la iglesia? Para reunirme con mis hermanos que los amo tanto, para juntamente con ellos exaltar, glorificar al Señor, danzar al Rey de Gloria, cantar las alabanzas en común acuerdo, escuchar la palabra, meditar en ella, y regresaré a mi casa lleno de la presencia del Señor más y más, y mi casa estará oliendo a la gloria de Dios. Aleluya. Amén. Y a su nombre. Segunda mala costumbre. Anótela, por favor, estas costumbres, para que no se nos haga costumbre, hermano. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 16. ¿Qué dice aquí la palabra? Pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Oye, hermano, mire esta otra costumbre terrible, que por esto se puede desatar la ira de Dios. Ser contencioso es una mala costumbre. Amén. Aquí Pablo dice, si a alguno le gusta ser contencioso, pues no cuente conmigo.
Nosotros no tenemos esa costumbre, ni las iglesias de Dios tienen esa costumbre. Oye, hermano, hay mucha gente que se les vuelve costumbre esto, andar contendiendo con la gente, andar peleando con la gente, hasta con los hermanos se agarran, hermano, ahí a discutir, se agarran a levantar la voz. ¡Ey! Por esa cosa puede venir la ira de Dios sobre su vida. Esa es una mala costumbre. Pablo le está diciendo, al parecer les gusta ser contenciosos, pero él dice, nosotros no tenemos tal costumbre. Que alguien venga hermano, a ver, ¿cuál es el problema? No tengo tal costumbre. Discúlpeme si le he fallado, si le he hecho, discúlpeme, perdóneme, y le da el abrazo y le dice que Dios nos bendiga a todos, pero no contendamos con nadie, porque es que Dios ha puesto un espíritu nuevo en nuestras vidas y es el Espíritu de Dios. Amén. Si usted ve a algún hermano, diga, hermano, no se olvide de la palabra. Las iglesias de Dios no tenemos tal costumbre. Amén. A su nombre. Pero no se me enoje, hermano, póngase contento en esta noche. Aleluya. Tercera mala costumbre que puedo mirar aquí, hermano, dice la Biblia, Marcos capítulo 14, verso 55. Amén. Marcos 14, verso 55 dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo hallaban. ¿Qué costumbre tenían los fariseos y los sacerdotes de aquel entonces? Tenían por costumbre querer hacer caer a la gente. Tenían por costumbre andarle investigando más. Oye, qué terrible eso, que anden uno averiguando la vida. Que este pastor para miremos más. Voy a ir a buscarlo a ver es que le veo ahí en casa. Oiga, es una mala costumbre andar buscando las fallas a la gente. Hermano, nosotros no somos llamados a andarle buscando fallas a nadie, porque cada uno de nosotros tenemos que aprender mucho, porque aún de pronto podemos tener fallas, y nosotros fallidos que somos, hermano, andándole buscando fallas a los demás. Hermano, esta no es una buena costumbre. Lo que tenemos que nosotros hacer es mirar el interno de nuestro corazón. Por eso Jesús dijo, primero quítate la viga de tu ojo y luego le puedes sacar la paja del ojo de tu hermano. Si nosotros, hermano, todavía nos hace mucho todavía tenemos que caminar mucho más para alcanzar una perfección, para alcanzar una vida, hermano, que sea sin fallas. Andamos en este proceso, y nosotros con esta vida que nos pongamos a buscarle las fallas al hermano, me parece que el hermano como que no tiene unción. ¿Por qué? Es que lo vi orando y no cerraba los ojos, y usted también los tenía abiertos. ¿Para qué los tiene abiertos? Que anda ahí de rebuscón, anda buscando las fallas de la gente. Eso es una mala costumbre. Mire, los fariseos lo hacían, y dice aquí que estos procuraban obtener testimonio contra Jesús, andaban averiguando a ver qué hace el tal Jesús, qué hace él. Hermano, nosotros dediquémonos a qué, a edificar nuestra vida, a conocer más al Señor. Amén. A su nombre. Pero cambiemos un poquito el panorama, vamos a las buenas costumbres. Lucas 22, versículo 39, dice la Biblia, y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le seguían. ¿Cuál era la costumbre de Jesús, hermanos? ¿Cuál era la costumbre? A ver, ayúdeme, hermano. ¿Cuál? Dice que se encaminó como de costumbre. ¿Hacia dónde? Hacia el monte de los olivos. Le invito a que vamos al monte de los olivos, hermano, que se nos vuelva costumbre. Es para nosotros ir a orar,
buscarlo a Dios en la oración. Amén. Yo vengo aquí a congregarme a qué? A orar. Orar es dialogar con Dios, hablar con Dios. Yo no vengo a hablar con usted de cómo está el clima, de cómo está el mercado, que cómo están las calles. No, hermano, yo vengo aquí es a hablar con mi Creador. Amén. Cada vez que nosotros venimos y nos congregamos es como que subiéramos al monte de los olivos y que se nos vuelva como de costumbre, hermano, que la oración sea para nosotros como el respirar, que no dejemos de orar, que no dejemos de orar, de clamar, de comunicarnos con el Dios de los cielos. Entonces, hermano, se nos vuelve una buena costumbre y los cielos se van a comenzar a abrir para nuestras vidas. Amén. Lucas 2, versículo 42 y 43. Aquí nos menciona una tradición que tenían ellos, los judíos, o una costumbre. Y dice que se cumplió, y cuando cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. ¿Cuál era la costumbre, hermano? Llevar a los hijos al templo es una buena costumbre. Que hermano, nosotros tengamos esta buena costumbre, que cuando venga a la iglesia no venga solo, sino que venga acompañado con mis hijos o con mis hijos espirituales. Porque usted y yo podemos llegar a ser padres espirituales. Cuando usted comparte a alguien y esa persona se convierte a Cristo, hermano, esa persona se convierte como en mis hijos espirituales. Y a mis hijos los voy a llevar al templo, y a mis hijos no los voy a abandonar, y a mis hijos los voy a estar ahí llevándolos al templo para que reciban la bendición de Dios. Amén. Hay personas que dejan de congregarse y se los... Hermano, ¿qué pasó, hermana? ¿Por qué no ha venido? Ay, pastor, cómo he querido ir a la iglesia, pero es que mis hijos no me dejan. Tengo los hijos tan pequeñitos, sé que no. Hermano, tráigalo, traiga a su hija. No importa que esté, pero traiga, hermano, que se le va a volver de costumbre a su hijo también, que cuando ya crecen dicen: ay, como mi madre, ay, como mi abuela, mi abuelo me llevaban a la iglesia. Eso le queda a uno impregnado, hermano. Sabe que yo recuerdo cuando mis padres, cuando aún era un niño pequeño, me llevaban a la iglesia. Se me queda impregnado el olor al salón que teníamos ahí de los niños, hermano. Yo recuerdo con gratitud esos días que llegábamos a la iglesia y nos mandaban al salón de los niños. Y allá, hermano, el profesor nos ponía a cantar y nos ponía a dibujar, y todo en base a la palabra. Qué precioso eso, hermano. Eso no se le olvida a uno nunca. Que se vuelva de costumbre para uno, hermano, llevar a nuestros hijos al templo. Amén. Amén, hermano. Hechos capítulo 16, versículo 2 y 3. Dice la Biblia, Hechos capítulo 17, versos 2 y 3. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. ¿Qué hacía Pablo por costumbre? Según su costumbre, enseñar basándose en las Escrituras. Es una buena costumbre. De lo que de gracia recibimos, de gracia lo voy a dar también. Hermano, lo que yo estoy aprendiendo, también yo lo estoy enseñando. Enseñémosle a nuestros hijos, enseñémosle al vecino, a la vecina, pero todo basado en las Escrituras. Que no vaya a llegar donde la vecina: ven, vecina, que yo estaba leyendo un librito del profeta yo no sé cuánto. Y, hermano, si quiere leer libros, léalos, pero cuando va a enseñar, básese directamente en la palabra de Dios. Amén. No digo que no hay libros buenos, sí hay libros muy buenos, pero no dejan de ser escritos por hombres.
pero la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Y cuando enseñemos de la palabra. Aleluya. Si nosotros tomáramos estas buenas costumbres, hermano, nuestra vida va a ser transformada. Y podemos hablar en tercer lugar cómo vencer las malas costumbres. Las malas costumbres, hermano, nosotros las vamos a vencer organizando nuestra vida y haciendo buenas costumbres. Vaya conmigo a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 7, verso 15 al 17. Me dice la palabra del Señor. Vamos a sacar una enseñanza de esta lectura, hermano. Esto es para vencer las malas costumbres. Amén. Amén, hermanos. Dice la Biblia: Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Cada año acostumbraba a hacer un recorrido por Betel, Gilgal y Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, pues allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar al Señor. En esta cita podemos ver algo precioso en la vida de Samuel. En primer lugar, dice que juzgó a Israel todos los días de su vida. Fue un hombre con un propósito definido. Sabía a lo que él había venido a esta tierra y cumplía la meta de su vida, que era juzgar a Israel. Y dice aquí la palabra que lo hizo toda su vida, hermano, que él sabía lo que Dios lo había mandado hacer. En segundo lugar, dice que cada año acostumbraba. Mire que Samuel tenía una costumbre. ¿Qué hacía cada año? Consistía en hacer un recorrido. Y entonces dice que iba a Betel, iba a Gilgal, iba a Mizpa, iba a Ramá. Amén. Este es un recorrido, hermano, que nosotros también deberíamos de hacerlo como costumbre en nuestras vidas. Quiero desmenuzárselo, hermano. Betel, es necesario recorrer por Betel, porque Betel, ¿qué significa? Betel significa casa de Dios. Amén. Eso es lo que significa Betel, casa de Dios. Para nosotros se nos debe de convertir esta costumbre de ir a la casa de Dios y tener un encuentro siempre con Él. Porque mucha gente tiene por costumbre ir al templo, pero no tener un encuentro con Dios, hermano, o no tener comunión con Dios. Y por eso es que algunos hasta aburridos salen del culto, hermano. No me gustó ese culto. ¿Por qué? Que entrando ya me hicieron ojos feos. ¿Usted vino a ver ojos o vino a tener un encuentro con Dios? Es que no me gustó lo que cantaron. ¿Usted vino a oír lo que alguien canta o vino a alabar al Señor? Analicemos esto, hermano. Yo necesito ir a Betel, estar en la casa de Dios, tener comunión con Él todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo necesito estar en comunión con Dios. Eso es estar en la casa de Él. Vengo aquí a la reunión, estoy en comunión con Él. Salgo de la reunión, sigo en comunión. Llego a mi casa, sigo en comunión con el Señor. Mañana saldré a mi trabajo o a mi negocio y sigo en comunión con el Señor. Y en todo lo que yo haga todos los días de mi vida, seguiré en comunión con Dios. Eso es estar en Betel. Buena costumbre, hermano. Amén. Que algunos agarran la costumbre de decirle: Señor Jesucristo, alabado sea tu nombre, pero hoy te quedas aquí en la casa y ya vengo. Se va solo y hace lo que quiera porque ya no va con Jesús. Fíjate qué terrible eso. Por esas cosas viene la ira de Dios. Yo no le puedo decir a mi Señor Jesucristo, Salvador de mi vida, que ha gobernado mi corazón, y yo no le puedo decir: Señor Jesucristo, te quedas un momentico aquí porque voy a pelear con mi mujer. Ay, hermano. Y como no llevo a Jesús, pues pau. Y como ya mi mujer tampoco va a tener, también ella me dice pau. Y ya no hay presencia de Dios, hermano. Betel, casa de Dios. Amén.
Y luego nos vamos para Gilgal. Gilgal, hermano, significa convertirse. Convertirse, diga conmigo, convertirse. ¿Sabe que allí es donde Josué circuncidó al pueblo antes de ir a la conquista? Y eso es lo que debemos de hacer nosotros, hermano. Una verdadera conversión. Josué les dijo: nadie va a ir a la guerra si no es circuncidado. Así es que uno por uno pasen a la piedra para ser cortado el prepucio. Todos los varones se van haciendo fila ahí. Y el que no se circuncidaba no iba a la guerra, hermano. No iba a la guerra. Tenía que ir con la marca de ser del pueblo de Israel. Amén. Eso se llama convertirse, hermano. Yo no voy a ir a la guerra si no me he convertido. Qué terrible es, hermano, levantarse en guerra. Algunos dicen: voy a hacer guerra espiritual. Me voy a meter en una guerra espiritual. Voy a hacer guerra espiritual. Y se meten en guerra espiritual. Usted le declara la guerra al diablo. El diablo dice: pues me llamaste, aquí estoy, peleemos. Guerra espiritual. ¿O cree que la guerra espiritual es decirle: diablo, te pisoteo, aleluya, y me río de ti? El diablo dice: ¿me quieres pisotear? Pues yo me defiendo. Me llamas a pelear, yo me pongo en pelea. Los que hacen guerra espiritual, hermanos, se meten en guerra, se meten en pleitos con el diablo. Para eso tiene que ir bien convertido. Amén. Si no va bien convertido, el diablo le da 3 vueltas, hermano, y lo manda a la lona. Yo conozco mucha gente que se han metido a pelear con el diablo sin haberse convertido, y el diablo los manda a la lona. Y ahí los tiene, hermano. Ahí los tiene. Es necesario llegar a Gilgal. Cuando usted va a Betel, seguro que Dios le va a hablar. Pero lo que sigue es hacer lo que dice la palabra. Amén. Lo que dice la palabra. Cuando yo pongo en práctica la palabra, me he convertido. Me he convertido. Pero si yo leo la palabra y no la pongo por obra, no me he convertido. Tiene que pasar por la piedra para que lo circunciden, hermano. Tiene que ir a Gilgal para ser convertido de verdad. Que yo pueda decir: ahora sí soy un hijo de Dios, porque vivo la palabra. Sé a dónde voy, sé a quién sigo. Amén. Y luego de ir a Gilgal, hay que ir ¿a dónde? A Mizpa. Mizpa. ¿Sabe que, hermano, Mizpa? Mizpa significa atalaya. Atalaya es ser vigilante. Amén. Después de Gilgal hay que ir a Mizpa, que es hacer costumbre de que nosotros seamos vigilantes. Por eso es que la Biblia dice: mire que el que esté firme, que no caiga. Eso significa, hermano, que uno tiene que estar atento a la vida de uno. Atento, pendiente de lo que uno va a hacer. Cuando vayamos a hablar, pongamos nuestros 5 sentidos. ¿Sabe qué es lo que voy a decir? Porque a veces, hermano, uno dice palabras tan a la ligera que la gente lo malentiende y lo meten en problemas. Pero si yo estoy vigilando lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo miro, cómo me conduzco, seguro que voy a andar siempre en victoria. Amén. Porque si yo hablo a la ligera, oh, hermano, no estoy vigilando, no estoy vigilando. Si yo actúo a la ligera, hay muchas personas que actúan rápidamente y después se meten en graves problemas. Hay que ir a Mizpa. Hay que ser vigilantes de nuestras propias vidas. Amén. Y luego llegaba ¿a dónde? A Ramá. Ramá. Ramá significa altura. Altura.
Dice Oseas capítulo 5 versículo 8: tocad la bocina en Gibea, la trompeta en Ramá, sonad la alarma en Bet-Tabén, alerta Benjamín. Tener por costumbre ir a Betel, a Gilgal y a Mizpa nos va a llevar a Ramá, nos va a llevar a la altura, hermano. Nos va a llevar a la madurez espiritual. Mucha gente, hermano, no llega a esa madurez espiritual, y es por eso que no ve la gloria de Dios, hermano. Es por eso que no crece, es por eso que no camina conforme debe caminar el pueblo de Dios. Cuando nosotros crecemos, cuando hemos madurado, hermano, a mí no me baja del ánimo de estar en la presencia del Señor nadie, ni nada. Amén. Yo seguiré siendo ahí el mismo con el Señor, siempre contento, siempre alegre, siempre bendecido, siempre ahí unido con mis hermanos, siempre en mi congregación donde Dios me ha plantado. Ahí estoy, venga lo que venga. Dice que seré plantado en la roca. Vendrán ríos, vendrán vientos, vendrán lluvias que golpearán contra mí y no me harán caer. Ahí me mantienen siempre, hermano, siempre. Pero cuando no crecemos, cuando no llegamos a Ramá, a la altura, hermano, cualquier cosa ahí me desanima, me baja. O somos cristianos o no somos cristianos. Y aquí en la ciudad de Pasto vamos a declarar que somos un pueblo cristiano, que nos mantenemos firmes, que nos mantenemos allí en la gloria de Dios, que estamos crecidos en el Señor, y le vamos a demostrar al diablo que hemos crecido y que estamos en victoria. Amén, hermanos. Póngase sobre sus pies, hermanos. Aleluya. Muchas veces tenemos la palabra costumbre como sinónimo de religiosidad, como sinónimo de algo monótono, como algo que a Dios no le agrada. Pero la Biblia dice que hay buenas costumbres, buenas costumbres. Movámonos en ellas, porque es por las malas costumbres que se desata la ira de Dios, hermano. Yo necesito caminar en ese orden, yo necesito moverme en ese orden. Aleluya, Señor. Poderoso Dios, no quiero desatar la ira tuya sobre mi vida. Quiero desechar toda mala costumbre. Quiero desechar todos los malos hábitos en nuestras vidas. Señor, santifícanos. Oh Señor, límpianos. Oh Señor, purifícanos. Oh mi Dios, no queremos fallarte a ti. Oh Señor, no queremos caminar en el desorden. Queremos andar conforme a tu voluntad, Dios. Espíritu Santo, enséñanos. Espíritu de Dios, guíanos siempre en tu verdad. Oh bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. No quites tu espíritu de nosotros. Aumentanos la fe. Oh Dios, purifícame. Oh, purifícame, Dios. Llénanos más de tu presencia.
Oh, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso eres tú, Señor. Tu sangre habla mejor que todo el clamor, que en esta tierra hay justicia para mí, separa mi favor. Jesús, tu sangre es. Tu sangre habla mejor que todo el clamor, que en esta tierra hay justicia para mí, separa mi favor. Jesús, tu sangre es que nos puede perdonar, que nos puede completar. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Lávame, Jesús, perdónanos. Que te da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Oh, sí, tu sangre me limpia, tu sangre me purifica, Jesús. Habla del amor, Enséñanos, Jesús. de tu corazón. Ministranos, Jesús. Un camino nos abrió, Oh, aleluya, Señor. me acercó con valor, sin confianza terrenal. Jesús, tu sangre. Oh, sí, Señor. Dígale a Él. Que nos puede perdonar, que nos puede completar. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Oh, sí, Señor. Que te da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Solo tu sangre, Cristo, puede limpiar nuestras vidas. Solo tu sangre, Gracias Jesús. por la cruz. Oh, sí, Señor. Aleluya, Señor. Gracias por la cruz. Gracias, Jesús. Oh, gracias, mi Cristo. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Te alabo, Señor Jesucristo. Gracias Te alabo, por Señor. la cruz. Te alabo, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. Te exaltamos. Gracias por la cruz.
solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Señor, gracias porque tú nos has lavado en tu sangre y nos has hecho libres, libres, Señor, libres, libres en tu maravillosa presencia. Gracias, Señor, gracias. Aleluya, Señor. Oh, bendito eres tú, Señor. Gracias, gracias, Señor. Amén. Oh Dios del cielo, llévanos a nuestros hogares en bendición.